hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cantamos en esta mañana a nuestro Dios.
de que hoy podía venir y cantar y alabar el nombre del Señor, pero ese gozo no es de hoy. Ese gozo es día a día, porque estoy consciente que si no fuera por Jesucristo, yo no pudiera ver al Padre. Yo no tuviera salvación, yo no tuviera la seguridad de que cuando pase este mundo, estaré con mi Dios por la eternidad. Qué gozo en nuestros corazones, mis hermanos, saber que estamos reconciliados con el Señor a través de Jesucristo, que podemos esperar el mañana, porque sabemos que vamos a estar reinando con nuestro Señor, que vamos a estar en plenitud con Él, que este mundo de pecado va a pasar y nosotros vamos a estar en santidad con nuestro Dios. Qué gozo en nuestros corazones poder alabar y glorificar, porque Él nos ha hecho libres, y a quien Cristo libera será siempre libre. Así que en esta mañana cantemos juntos, cantemos con gozo y con gratitud de nuestro corazón al Dios que nos ha hecho libres. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por
canción que dice, yo tengo que cantar de la bondad del Señor. Porque esto que acabamos de cantar, diciendo que somos libres, que podemos decir que se caen las murallas, que no tenemos cadenas que nos aten al pecado, ni a las cosas de este mundo. Eso lo podemos cantar por la misericordia y la bondad del Señor. Porque un día estábamos perdidos en nuestros propios delitos y pecados, pero el Señor no vino a condenar el mundo, pero para que el mundo fuera salvo por Él. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de gozo, de plenitud, que en Cristo tenemos todo, que en Cristo tenemos salvación y que en Cristo somos libres. Así que en esta mañana canta con nosotros y di, yo cantaré de la bondad de Dios, porque tú has sido bueno, nunca me has desamparado, porque me has hecho libre. Cantamos juntos en esta mañana. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, una de tantas maneras. En mi vida ha sido tan
agradezco a Dios y a ustedes y al pastor en especial la oportunidad que me concede de compartir con ustedes mi experiencia en el Evangelio. Cuando el pastor me habló para que les compartiera mi testimonio, me sorprendí un poco porque quizás yo sea de los que más poco tienen que compartir con relación a esto, porque mi experiencia no fue nada espectacular. Incluso pensé, bueno, ¿por qué no usaría primero a Oscar Barona? Disculpa que lo ponga de ejemplo. Él tiene mucho que decir. Pero bueno, después entendí que por simple que sea la experiencia, todos tenemos algo que decir con relación a nuestra relación con el Señor. Como cristiano de cuna, como se dice erróneamente, porque no es lo mismo nacer en el Evangelio, ni siquiera vivir en el Evangelio, a que el Evangelio o Jesucristo nazca en uno. Como cristiano de cuna, como se dice, no puedo identificar una fecha exacta para mi experiencia de conversión. Como hijo de pastor, aprendí a caminar literalmente dentro de los bancos de una iglesia. Mis canciones de cuna fueron los himnos del Himnario Popular y mis historias infantiles fueron las historias del Antiguo Testamento. A los 10 años había escuchado más sermones, participaba en más estudios bíblicos, escuchaba más clases de escuela dominical, del departamento de preparación, los más viejos entenderán, y del departamento misionero, que muchos de los adultos de mi propia iglesia. Les cuento esto para que entiendan por qué, como les pasa a muchos de los nacidos en el Evangelio, no podemos identificar el momento exacto en el que comenzamos a ser cristianos. Mi experiencia no fue otra que la apropiación gradual de la fe de mis padres, que en un momento determinado que no pude identificar, se convirtió en una toma de conciencia personal a través de la obra del Espíritu Santo. Disculpen, estoy un poco oxidado intelectualmente, estoy un poco nervioso. Sí recuerdo que de bien pequeño tenía un fuerte temor de Dios y una profunda convicción de pecado, lo que identifico como que el Espíritu Santo ya desde ese momento tan pequeño, ¿no?, ya estaba trabajando en mí. Dicen que desde pequeño me arrodillaba y pedía perdón a Dios cuando hacía algo malo, cuando, no sé, discutía con mis hermanos, etcétera, me arrodillaba y pedía perdón a Dios, pienso que en voz alta, porque una vez mi mamá le dijo a mi padre, yo no sé por qué habrá hecho este muchacho que constantemente le está pidiendo perdón a Dios. Otra anécdota que demuestra que tenía temor de Dios desde chiquito es que de la primera vez que tengo conciencia de los fuegos artificiales en Cuba, un 31 de diciembre, recuerdo que empecé a ver luces en el cielo, no sabía lo que era, y fui y me arrodillé en un banco y dice mi papá, ¿qué haces arrollado aquí? Dice, no, yo pensé que esa luz era la segunda venida de Cristo. O sea, tenía una conciencia despierta y sensible a las cosas de Dios desde pequeño. A los 12 años, mi papá, de la forma más natural del mundo, me preguntó, ¿crees en Cristo como su Salvador? Lo hizo quizá como un formalismo, porque sabía de hecho mi respuesta. ¿Entiendes lo que significa el bautismo? Y luego me preguntó si quería bautizarme. Y bueno, como Felipe y el etíope, el próximo domingo, me estaba bautizando junto a mi hermana. Pienso que sin clase de bautismo siquiera, por razones obvias, ¿sabe? Porque él conocía mi fundamento de la fe cristiana y porque yo le preguntaba constantemente sobre cuestiones de fe que me inquietaban, sobre todo relacionado con doctrinas que me daban miedo de chiquito. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenía un temor tremendo y siempre le estaba preguntando cosas, inquietudes que tenía sobre la fe. Bueno, así fui evolucionando espiritualmente en la vida cristiana, por lo que puedo decir que desde que tengo conciencia hasta hoy me siento cristiano. Nunca en 58 años que tengo he dejado de congregarme. He tenido etapas de aridez espiritual, he pasado mi desierto y desaliento, incluso frialdad, pero nunca he dejado de congregarme. No sé lo que es el mundo en el sentido bíblico, o sea, nunca he estado en el mundo y nunca me he apartado de la fe. Encontré a mi esposa también en la iglesia, que tiene una experiencia similar a la mía, está en el Evangelio desde chiquita. Incluso mi papá la bautizó a los 12 años, igual que yo, aunque ella sí tuvo que dar clases de bautismo.
A modo de conclusión, puedo decirle que hay muchas personas que han experimentado lo peor del mundo, o sea, las miserias del mundo, todo lo que el mundo puede ofrecer, y luego se convierten y ellos quizás aprecian un poco más lo que Dios ha hecho con ellos. Dice la Biblia en el pasaje aquel que Cristo estaba en la casa de Simón el fariseo y fue aquella mujer a lavar los pies de Jesús con el frasco de perfume valioso, que Jesús le dijo a Simón: al que mucho se le perdona, mucho ama. Bueno, el caso mío no se me ha perdonado quizás mucho, aunque la relación espiritual con Dios, esa solo Dios la conoce. Quiero decir en el sentido que no he estado en lo más profundo del mundo y ni del pecado. Sin embargo, amo a Dios precisamente porque me evitó, o sea, me privó de haber pasado con eso, aunque todos tenemos que agradecer de la misma manera. O sea, yo no fue mi experiencia esa tan profunda de vida en el pecado como la de estas personas, que quizás puedan hablar un poco más de ello. Quizás lo más que yo pueda aportar, lo más importante que pudiera aportar es que la importancia de la educación cristiana en la formación de los hijos. Que todo esto debemos de pequeños, los padres sobre todo que están aquí, deben tratar de hablarle a sus hijos del Evangelio, no dar por sentado que porque estén sentados en un banco de la iglesia, ni porque estén la vida entera en la iglesia, eso los va a hacer salvos, que tienen que trabajar en la fe de ellos y con la obra de Dios, dice, podrán ellos obtener resultados en la salvación de la vida de sus hijos. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que Dios le bendiga, mi hermano. Cuando yo llegué a la iglesia del Cotorro, Marcos era el líder de los jóvenes del Cotorro y el maestro de la clase de jóvenes de la escuela dominical. Así que fue mi primer maestro. Todos los errores doctrinales que pueda tener son culpa de él. Pero sí recuerdo tantas veces sentarnos allá en el patio de la casa pastoral a yo bombardear a Marco con preguntas de todas las dudas que yo pudiera tener, de todas las cosas que me cuestionaban en la facultad de medicina, porque me convertí mientras estudiaba medicina, de todas las ideas que pudieran haber aparecido de los testigos de Jehová o de cuantas cosas aparecían, allá iba yo a preguntarle a Marco. No tanto al pastor como a Marco, porque aunque él se puso nervioso hoy y dice que está oxidado, él es una mini enciclopedia bíblica. Puede responderte lo que le preguntes y fue una tremenda bendición para mi vida cristiana. Me ha dado mucho gusto que él haya podido compartir su testimonio en el día de hoy. Sé que Dios lo usó a él también para mi crecimiento y para ese momento tan difícil que son los comienzos de la vida cristiana. Cuando las personas se entregan a Cristo, hay un cambio importante en la vida. Y Satanás se encarna de manera intencional en los nuevos creyentes. Así que siempre es necesario alguien que pueda acompañarte, respaldarte, discipularte, sostenerte en la fe. Y Marco fue usado por Dios durante muchos años, hasta que me fui al seminario y bueno, salí de ser miembro de la Iglesia del Cotorro. Siempre conté con él y siempre estuvo siendo de bendición para mi vida. Así que agradezco a Dios por él y por haber podido compartir con ustedes él hoy este testimonio. Hoy continuamos con la serie Eventos trascendentales de la vida de Jesucristo. Los evangelios nos relatan sobre el ministerio que Jesús hizo en Galilea. Fue el periodo más extenso de su ministerio, lo pasó en Galilea. La Biblia nos enseña que había predicado la salvación en el reino de Dios por todas partes, que había calmado una tormenta en el mar de Galilea, que había liberado al endemoniado de Gadara, una aldea a las orillas del mar de Galilea, que había sanado a muchos enfermos, que había alimentado a 5,000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces, entre otros milagros. Jesús había estado haciendo señales divinas en todo Galilea. Por eso los líderes religiosos de la época, los farsantes de la época, los fariseos y los saduceos vinieron a cuestionar su autoridad y a pedirle señales divinas. Estaban cuestionando con qué derecho y con qué autoridad él hacía esas cosas. Jesús le dijo que a esa generación perversa y a esos hipócritas no les daría otra señal
que la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estaría Jesús 3 días y 3 noches en el seno de la tierra y después resucitaría. Después del episodio con los fariseos, Jesús le pregunta a sus discípulos, estaba en la ciudad de Cesarea de Filipo, y le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes decían la gente que era él? ¿Y quién creían ellos que era él? Y la respuesta revelada de Dios a Pedro, Jesús la usó para confirmar que él era el Mesías, que él era el Salvador y el Rey de Reyes. Así que a Jesús le importaba muchísimo mostrarle a sus discípulos quién era él para que esto fortaleciera la fe de los discípulos y les sirviera de motivación a sus discípulos para el cumplimiento de su futuro ministerio. Una semana después de la confrontación con Pedro, Jesús protagoniza uno de los eventos más extraordinarios e impresionantes de su vida. Un suceso que cambió el concepto y la relación de los discípulos con respecto a Jesucristo. Este suceso, conocido como la Transfiguración, y después vamos a analizar un poquitico este nombre, está recogido en 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Yo voy a leer Lucas capítulo 9, los versos del 28 al 36. Lucas 9, los versos del 28 al 36. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido. Óiganlo a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. He titulado el mensaje que quiero compartir con ustedes, la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. La manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte tu ayuda para poder exponer este pasaje con claridad. Queremos rogarte que tú nos ayudes a enfocarnos en Cristo, en su grandeza y su gloria, que podamos reflejarla en nuestra vida. Suplicamos que tú bendigas a la congregación y que ellos puedan recibir tu palabra con gozo. En el nombre de Jesús, amén. Impresionante lo que relata este pasaje. Impresionante para estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ver aparecer a Moisés y a Elías de manera vívida y clara, en gloria, verlos hablando con Jesús, sentir la voz del Padre del cielo, ver la nube bajar y rodearlos. Dice el pasaje que estaban atemorizados y que Pedro ya no sabía ni lo que decía, ¿verdad? Así que se le ocurrió a Pedro hacer una choza de ramas para que Moisés y Elías se quedaran ahí junto con Jesús, como si hubieran llegado para quedarse para siempre. Una experiencia que sin duda cambió, tocó, transformó la mente y el corazón de estos 3 apóstoles. Después vamos a ver por qué ellos 3, qué pasó con sus vidas, por qué Jesús los escogió a ellos para subir al monte alto. Y también es importante que nos preguntemos, ¿por qué Jesús se apartó a un monte con 3 discípulos para reunirse con 2 patriarcas del Antiguo Testamento? ¿Qué importancia y qué significado tuvo este evento en la vida de Jesús? ¿Qué significa para nosotros? ¿Por qué está en la palabra? ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de este suceso tan extraordinario? Hay carga teológica doctrinal en el pasaje, vamos a tratar de navegar por ella de manera sencilla y clara, pero también hay mucha carga de desafío espiritual para nosotros.
Y es lo que quiero que básicamente nos llevemos en la mente, en el corazón, en esta mañana. Por medio de la transfiguración, en primer lugar, se manifestó la gloria de Dios en Jesucristo, como he titulado este mensaje. Durante la transfiguración, por medio de la transfiguración, la gloria de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Dicen los versos 29 y 32. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ya decíamos que este evento es conocido como la transfiguración de Cristo. Pero ¿Jesús solo experimentó un cambio de figura? ¿Fue solo una variación de su apariencia para que su piel se volviera resplandeciente y brillosa? Lo que sucedió allí solamente fue una visión que los discípulos tuvieron y que Jesús les presentó para mostrar su divinidad o su poder. Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol y que sus ropas se hicieron blancas como la luz. Una descripción semejante a la que hizo Pablo cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Lucas dice específicamente que los apóstoles vieron la gloria de Jesús ese día. Pedro lo confirma en su segunda carta. Cuando hace referencia a este evento, declara que fue testigo presencial de la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, los versos 16 al 18. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su gloria. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así que Pedro está confirmando, usa 3 veces la palabra gloria aquí, vamos a ver en el griego qué significa, para decir que Él fue testigo presencial de lo que ocurrió con Jesucristo y en Jesucristo ese día. Es importante que veamos un poquito los términos, porque si vas a los comentarios bíblicos y vas a los teólogos, te van a dar 277 opiniones diferentes. Por tanto, hay que ir a la palabra, que es la autoridad final, y decíamos eso en la clase de hoy en la escuela dominical. Cuando dice la Biblia que se cambió su rostro, cuando dice la Biblia en el verso que la apariencia de su rostro se hizo otra, que se mudó, usa la palabra, que todos hemos escuchado alguna vez, metamorfosis. Usa la palabra metamorfosis, que no habla de un cambio de apariencia, que no habla de un cambio de la figura. Hay otra palabra griega para eso y la vamos a ver. Metamorfosis habla de un cambio de esencia, un cambio de naturaleza, un cambio de la forma. Cuando una oruga hace metamorfosis no cambia de color, ¿verdad? Se convierte en una mariposa. Y cuando un renacuajo hace metamorfosis no se convierte en un renacuajo de otro color. Se convierte en una rana. ¿Sí o no? Hay un cambio en su naturaleza, hay un cambio completo en su estructura. Para hablar de un cambio de apariencia o de figura, hay otra palabra griega, que es la palabra esquematizo. De ahí viene el término que nosotros conocemos, el esquema, ¿verdad? Un bosquejo superficial de algo. Hay un verso de la Biblia donde los dos términos se usan y nos ayuda a entender la diferencia de significado. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, no se esquematicen, el esquema, la figura, amoldarnos al mundo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense. Griego, metamorfosis, por medio de la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pablo está usando aquí en juego de palabras los dos términos. No asuman el molde, no cojan la figura, no se esquematicen, no se dejen amoldar por el mundo, sino transfórmense por completo. La otra palabra importante aquí es gloria, término griego doxa, ¿verdad? A los que les gustan los signos han escuchado el término doxología, ¿verdad? Decir adoración, resaltar la gloria, cantarle
a la gloria de Dios. En la Biblia esta palabra se usa de 3 maneras. Primero, para resaltar la gloria y la majestad de Dios y de Jesucristo. Se refiere al resplandor, la dignidad y la grandeza de su majestad y de su divinidad. Lo segundo se traduce a veces como resplandor o brillo. Describe la luminosidad sobrenatural que Dios refleja cuando se manifiesta. En el Antiguo Testamento vimos eso y también en el Nuevo Testamento varias manifestaciones de Dios a través de una luz brillante. Ya hablamos de Pablo, pero también a Moisés en la zarza y también en el desierto cuando vivían con el tabernáculo y ahora a través de Jesucristo. En tercer lugar, la palabra se traduce rendir honor y adoración. Solo Dios es digno de adoración. Dios no dará a otro su gloria. Así que cuando el pasaje de la Biblia dice que Jesús estaba lleno de gloria o que se vio la gloria de Dios en Jesús, está resaltándose la deidad, la dignidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando leemos Filipenses capítulo 2 encontramos que Jesús se vació a sí mismo. Se usa un término griego que indica que Jesús se despojó de su gloria para hacerse humano, para poder venir a morir por nosotros. Pero Filipenses también dice que Jesús fue exaltado y llevado de nuevo a la gloria. Y este pasaje nos dice que aquí Dios vino a tratar con Jesús y a manifestar su gloria por medio de en él, para prepararlo para la cruz, para prepararlo para el ministerio que tendría que asumir en el Calvario, para prepararlo, para animarlo, para fortalecerlo, para que pudiera completar la misión con la que vino. También lo hizo en Getsemaní, cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí mandó los ángeles también para que le fortalecieran y le animaran y le prepararan para la cruz, para ir a morir por ti y por mí. Importante que nos preguntemos, mis hermanos, ¿cómo reflejamos nosotros a Dios? ¿Solo de apariencia o con todo nuestro ser? ¿Es religiosidad o es espiritualidad? ¿La gente nos ve ser cristianos o nosotros vivimos como Jesucristo? La obra salvadora de Cristo en nuestra vida tiene que producir una transformación completa, una metamorfosis espiritual y conductual. Jesús le llama a un nuevo nacimiento. El cambio tiene que ser una regeneración que nos lleve a reflejar a Cristo por medio de nuestra conducta y de una verdadera espiritualidad. Eso es ser cristiano. Eso es imitar a Cristo. Eso es vivir como Jesucristo. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, metamorfosis, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Pablo usa aquí las 2 palabras, metamorfosis y doxa, y la aplica al cristiano. La aplica a la iglesia, la aplica al creyente. La experiencia de Jesús de ser transformado por la gloria de Dios tiene que producirse en nosotros también. Que seamos transformados más y más cada día para que reflejemos a Jesucristo en nuestra vida. El segundo propósito de la transfiguración fue confirmar la misión redentora de Jesús por la humanidad. Confirmar la misión redentora de Jesús. Los versos 30 y 31 dicen, y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Las versiones antiguas, algunas versiones dicen la obra expiatoria, la muerte, lo traducen literalmente, que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y miren, mis hermanos, miren qué interesante lo que está sucediendo en el pasaje. Juntos Moisés, Elías y Jesús. La ley
la profecía y el evangelio de la gracia. Los patriarcas, los profetas y el Mesías Salvador. Juntos en el monte, porque Dios estaba obrando para confirmar a Jesús la misión con la que él había venido a la tierra. Entramos muchas veces en las disyuntivas y hoy hablamos un poco de eso en la clase. Si el Antiguo Testamento hay que cumplirlo, si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, si ya no tenemos que cumplir con la ley. La ley, los profetas y la gracia son 3 etapas de la revelación de Dios. Son 3 etapas de la obra y del plan redentor de Dios por la humanidad. Jesucristo no vino a abolir la ley como norma moral o como norma de conducta. Jesucristo vino a mostrar el paso final y el proyecto final de Dios para la salvación de la humanidad, que no podía cumplirse por la ley, tenía que cumplirse por la cruz, por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para terminarla, sino para cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y también Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús vino para completar la obra redentora de Dios. Eso está bien explicado en la carta a los Gálatas, en la carta a los Hebreos. Jesús vino para confirmar, para completar la obra redentora que Dios le dio. Y en la transfiguración se confirmó el papel de Jesucristo como único Salvador, como el enviado de Dios para rescatar a la humanidad. Es muy interesante que antes y después de la transfiguración Jesús anunció reiteradas veces a sus discípulos que iba a ser apresado y crucificado en Jerusalén, pero que también iba a resucitar para salvación de la humanidad. Jesús sabía que había venido a sufrir una muerte horrible, a recibir maldición por echarse encima el pecado de cada uno de nosotros y también a pagar con su sangre por nuestra salvación. Y Jesús obedeció hasta el fin. Ahí en la cruz dijo, consumado es. El trabajo está completado. Lo que era necesario dar, lo que era necesario hacer, lo que era necesario sacrificar, ya ha sido sacrificado para salvación de la humanidad. Por eso el autor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que Jesucristo, allí en la transfiguración, estaba recibiendo confirmación del propósito por el que había encarnado, por el que había venido a la tierra y por el que debía ir a la cruz a morir por ti y por mí. La tercera razón, la tercera enseñanza, el tercer logro de la transfiguración fue que se respaldó la autoridad divina de Jesús. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, óiganlo a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo y ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. La voz audible de Dios, como en el bautismo. La confirmación de la deidad de Jesucristo, como en el bautismo. La confirmación de que era el Hijo de Dios enviado por Dios, como en el bautismo. La naturaleza y la autoridad de Jesús confirmada por el Padre desde los cielos. Estaba aquí confirmándose que Jesús no era simplemente un profeta, o un sacerdote, o un maestro, o un sanador, o un filósofo, como algunos creen. Jesús es el Hijo único de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y hay una palabra aquí, y no quiero abusar del griego, pero en estos pasajes los términos son esenciales. Cuando dice, óiganlo a él, esto es un imperativo, es un mandato. Y la palabra que se usa no es la palabra que simplemente se puede traducir escuchar. Es un término que demanda acción, que demanda compromiso, que demanda obediencia. Lo vas a escuchar, le vas a creer y le vas a obedecer.
es lo que está diciendo el Padre desde los cielos. Y Lucas relata que justo antes de la transfiguración, está ahí también en el capítulo 9, Jesús había confrontado a sus discípulos sobre este hecho. Les había dicho que no se trata solo de creer intelectualmente. No se trata solo de tener afinidad religiosa, de estar de acuerdo con lo que enseña la iglesia o con lo que enseña la Biblia. No se trata solo de decir, eso está bien. Necesitamos creer y obedecer. Jesús le había dicho a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, Lucas lo recoge justo antes de hablar de la transfiguración. Lucas dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Si quieres ser mi discípulo, si quieres seguirme, tienes que cargar la cruz como la cargué yo. Tienes que negarte los placeres del mundo. Tienes que negarte las aparentes ganancias temporales del pecado. Tienes que negarte a ser tu propio jefe. Tienes que negarte a vivir de acuerdo con tu voluntad, para vivir de acuerdo con mi palabra, para vivir de acuerdo con mi autoridad, para vivir de acuerdo con mis enseñanzas, para obedecerme, para tomarme como rey y señor de tu vida. Tienes que creer en mí y vivir como enseña mi palabra. Jesús dijo muchas veces que no bastaba con creer solo intelectualmente. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importante que nosotros nos preguntemos también, mis amados hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿tenemos la convicción de que somos llamados a obedecerla? Cuando leemos la Escritura, cuando estamos en una clase, cuando escuchamos un sermón en la iglesia, en el radio, ¿sabemos que somos responsables de responder a Dios con obediencia a su palabra? ¿Estamos conscientes de que vamos a tener que rendir cuentas por eso? Es importante que entendamos que no se trata de ser religiosos, mis amados hermanos. Jesús nos llamó a seguirle. Cada vez que llamó a uno de sus discípulos, le dijo, sígueme. Fíjate allí en los pasajes donde estaba Mateo mismo sentado en el banco de los tributos, le dijo, sígueme. A todo el que llamó, lo llamó a seguirle. No solamente le dijo, escúchame, no solamente le dijo, respáldame, no solamente le dijo, camina conmigo, le dijo, sígueme, que implicaba creer en él y obedecerle. Así que mira lo que está sucediendo en la transfiguración. Se está confirmando la gloria de Dios en Jesús, se está confirmando la misión con la que Jesús vino a la tierra, se está confirmando la autoridad soberana de Jesucristo. Ser testigo de la transfiguración y de la resurrección de Cristo llevó a Pedro a ampliar su concepto de Jesucristo. Cuando en Mateo 16 Jesús le pregunta, ¿a quién dice la gente que soy yo? Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso estuvo perfecto. Pero cuando escribe sobre Jesucristo en su segunda carta, Pedro va mucho más allá. Pedro va mucho más profundo. Pedro expresa un concepto mucho más amplio, que por supuesto la transfiguración y después la resurrección de Cristo hicieron a Pedro entender todo esto. Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, Salvador y Señor. Eso es Jesucristo. Importante pensar, ¿es eso para ti? ¿Lo reconoces como Dios? ¿Lo has recibido ya como tu Salvador? ¿Te has sometido a su señorío en tu vida? Pedro entendió al ver la transfiguración de Jesucristo. Así que es importante que pensemos eso. ¿Cómo respondemos nosotros a esa voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, yo le he escogido,
óiganlo a Él. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y no le has entregado tu vida, necesitas hacerlo. Dios te está ofreciendo esa salvación. En Jesucristo es donde único vas a encontrar y puedes recibir esa salvación. Y tienes que recibir ese regalo de gracia que no mereces, que yo no merezco tampoco, por medio de Jesucristo. Es una decisión que tienes que hacer. Es la decisión más importante de tu vida. Entregarle tu corazón y tu vida a Jesucristo. Si ya eres cristiano, si ya diste ese paso de fe, ¿cómo estás respondiendo tú al mandato de escuchar y obedecer a Jesús? Otra pregunta que le podemos hacer a este pasaje es, ¿por qué Santiago, Pedro y Juan y los otros no? ¿Por qué Jesús escogió solamente a estos tres para que estuvieran con él en el monte alto? La Biblia y la historia nos dicen por qué. Santiago fue el obispo de Jerusalén, el pastor de la iglesia que estaba en el epicentro del terremoto de persecución y de las muertes de los cristianos en la edad temprana de la iglesia. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir por la causa de Cristo. Pedro fue el apóstol misionero que llevó el evangelio a Roma, a la capital del imperio, al centro político, cultural, filosófico del imperio romano. Y allí testificó. Y allí murió como mártir de Jesucristo, decapitado. Juan, el último de los apóstoles en morir, pero el que escribió las revelaciones que Dios les dio en el libro de Apocalipsis, estando preso y desterrado en una isla griega del mar Mediterráneo, por predicar a Jesucristo y por servir a su Señor. ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánta convicción llegó a la vida de ellos al ver la transfiguración, al ver los milagros de Jesús, al ver la resurrección de Jesucristo? ¿Cuánto creemos nosotros en Jesucristo? ¿Cuánto refleja nuestra vida lo que Jesucristo es y significa para nosotros? Recuerden, hermanos, las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, nosotros te exaltamos y te rogamos que tú trates con nuestra vida y que tú nos ayudes a serte fieles y a escuchar tu palabra y a ponerla en práctica y a obedecerte. Que podamos estar convencidos de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y que eres nuestro Dios. Que tú nos salvaste y nos rescataste. Y que podamos también entender, Señor, que necesitamos obedecerte. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, a testificar de ti y a honrarte con nuestras vidas. Para que tu gloria, para que tu imagen se refleje a través de nosotros. En Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos.
Pueden sentarse, hermanos, un momentico. Bienvenido al Alcance Miami. Dios le bendiga. Hoy hemos estado aquí adorando a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito cada vez que nos reunimos, porque solo Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que repito, bienvenidos todos a la casa del Señor. Quiero hacer algunos anuncios importantes. Esta semana estaremos, Dios mediante, el viernes teniendo las actividades normales que tenemos. Niños, jóvenes y adultos. Nos reunimos 8:30 de la noche, cada cual con su programa. Los adultos nos reunimos para orar, culto de oración. Hemos visto varios testimonios de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También hemos derramado delante de Dios nuestras peticiones. Es importante que como iglesia nos reunamos a orar. Así que está la cita dada para este viernes, 8:30 de la noche. Los jóvenes tendrán su programa. El grupo de alabanza de jóvenes estará dirigiendo la alabanza. Estarán recibiendo un mensaje específicamente para ellos, y los niños también tendrán su programa. Así que tenemos un espacio para toda la familia como cada viernes, 8:30 de la noche. Próximo domingo, 10 de la mañana, vamos a tener clases bíblicas. ¿Será importante conocer más de la Biblia? No, es imprescindible, no es que solamente es importante. Lo que hacemos es eso, aprender más de la palabra de Dios. Así que haga planes, venga, asista a estas clases bíblicas a las 10 de la mañana, es de 10 a 10:45. Después tomamos un break de 15 minutos y a las 11 de la mañana vamos a estar aquí celebrando a Cristo juntos, alabándole a Dios a través de himnos y canciones, escuchando y meditando en su palabra y también compartiendo la coinonía unos con otros, la comunión como hermanos. De verdad que sí, estamos todos invitados. Oremos para que Dios nos guíe a que cada vez que asistamos a la iglesia podamos venir como verdaderos adoradores. ¿Se ha puesto a pensar cuántos problemas hay ahora mismo aquí en cada cabeza y en cada momento, en cada vida? ¿Se ha puesto a pensar? Usted sabe el suyo, pero al lado de usted puede estar alguien experimentando un momento dificilísimo, está pasando por un momento difícil, por un desierto en su vida. Marco hablaba de desierto en su vida, a pesar de haber nacido en el Evangelio. Porque Satanás es astuto y va a estar constantemente luchando y tratando. Hoy el pastor Pino hablaba de cómo los nuevos creyentes van a tener ataques constantes, pero los que llevamos tiempo en el Evangelio también seremos atacados por él, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y sus enemigos somos nosotros. Así que estemos fuertes, confiemos en la palabra de Dios, vengamos a adorarle, a servirle, cumplamos nuestro rol en esta relación que tenemos con el Señor, y recordemos que somos la iglesia de Jesucristo. Y que fuera de estas 4 puertas, de estas 4 paredes, hay miles, millones de personas que no le conocen. ¿Y saben quiénes son los encargados de llevarlos a Cristo? Nosotros. Hemos planificado una serie de sermones sobre la vida de Jesucristo y vamos a estar predicando el día de resurrección, que cae 5 de abril, específicamente de evangelismo. Y hemos hecho un llamado ya desde hace domingos antes a que cada uno de los aquí presentes ore al menos por 3 personas que conozcan, que no saben de Cristo, que no son cristianos, que necesitan a Cristo, para que oren y lo inviten ese día a este programa que vamos a tener, que va a ser netamente evangelístico. Ore por ellos, presénteles el plan, invítelos para este día desde ya, no espere la semana antes. Aunque quizás usted lo haya invitado y le parezca que es una persona de duro corazón, yo pregunto, ¿habrá un corazón tan duro que Dios no pueda transformar? No. Y recuerde algo, si está en el radio de acción de su vida es porque Dios quiere que usted le predique, es porque Dios quiere que usted le disipule, es porque Dios quiere que usted sea quien le pueda predicar el evangelio, quien pueda guiarlo, quien pueda orar por él. No desmaye. Hay veces que estamos a punto de alcanzar algo en la vida y porque paramos, nos perdemos una bendición. Pues bien, sigamos orando por estas personas, sigamos invitándolas para este día, sigamos trabajando con ellas, sigamos testificándolas a través de nuestra vida. Y estoy seguro que el Señor hará grandes obras en esos corazones, pero no desmayemos, hermano. Quiero traer también un anuncio de la hermana Raquel, del Ministerio Infantil. La semana pasada ya estuve hablando de que para ese día los niños van a tener
un programa especial, como una especie de programa de televisión con payasos. Se va a llamar Mi Día Feliz con Cristo, ese domingo 5 de abril. Así que padres que tienen niños ya saben, prepárense para ese día. Y la hermana Raquel está pidiendo también para una actividad que habrá después con los niños, los famosos huevitos plásticos que se usan en esta época. Si pueden traer donaciones, serán aceptadas. Tienen que verla a ella, la hermana Raquel. Una cosa importante, traer los huevitos, pueden traerlos rellenos con caramelos, pero excepto caramelos que tengan maní. Esto es por asunto de las alergias de algunos niños, ¿ok? Así que tengan memoria de esto. Y los lollipops o los chupa-chupas que le llaman en Cuba, estos que tienen palitos con... No, porque eso puede ser peligroso para ellos. Excepto eso, pueden traer todos los caramelos y todos los huevitos plásticos para que ese día se pueda hacer una actividad con ellos también en los exteriores del local. Por favor, la pueden ver a ella para estas donaciones. Es importante que puedan cooperar con esto o hacer de ayuda también, pero sobre todas las cosas oremos para que también en el corazón de esos niños ese día, a través de ese programa, se pueda sembrar ¿qué cosa? La semilla del Evangelio. A veces no nos imaginamos la importante que es, el hermano Marcos hoy hablaba de cómo desde niño tenemos la responsabilidad como padres de sembrar la semilla del Evangelio en nuestros hijos. Algunos florecerán un poco antes, otros después. Incluso hay algunos que crecen y aparentemente viven lejos de Dios, pero ahí está la semilla del Evangelio que en cualquier momento brotará. Así que nunca desmaye, nunca deje de orar por sus hijos, aunque crean que están lejos de Dios. Preocúpese por sembrar el Evangelio en su corazón y ore para que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Tenemos una larga lista de enfermos, hermanos, en nuestra congregación. No dejemos de orar por ellos. Y no dejemos de orar por sus familiares. No dejemos de orar por aquellos hermanos que tienen problemas, asuntos legales de migración, que tienen citas con ICE o quizás cortes todavía pendientes. No dejemos de orar por estos hermanos. Si ya usted tiene sus papeles, gloria a Dios, pero ore como si estuviera involucrado en este asunto. Ayuda a esos hermanos que están en este momento de incertidumbre para que el Señor les pueda dar paz, para que Dios pueda abrir puertas para ellos. Recordemos que Dios está por encima de absolutamente todo. Confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios omnisciente, en un Dios que es todo misericordia y que por lo tanto podemos clamar a Él de rodillas sabiendo que siempre nos escucha y que tiene la mejor de las soluciones para nosotros. Así que si hay algún hermano en esta situación, confíe en Dios. Estamos orando por usted y confiamos en que Dios abrirá las puertas por las que usted deba entrar. Y por lo demás, iglesia, sigamos orando unos por otros, recordando la importancia de mantenernos enfocados, mirando exclusivamente a Jesucristo. De esta manera nos ponemos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Señor, porque murió por nosotros sin nosotros merecerlo. Ponemos en tus manos todos estos planes, Señor, que sin ti no son nada. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres que seamos, que predique el Evangelio en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias. Ayúdanos a orar por los enfermos, ayúdanos a hacer lo que Cristo haría en nuestro lugar, Señor. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a tener una relación genuina e íntima contigo, Dios. Y que todo esto sea el resultado de esta relación. Guíanos, bendícenos, en tus manos ponemos nuestra iglesia y nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.